Venezolanas y venezolanos, ninguna sentencia detendrá la verdad de lo ocurrido el 28 de julio, ni está por encima de la soberanía popular. Intentar judicializar los resultados de las elecciones no cambia la verdad. Ganamos abrumadoramente y tenemos las actas que lo demuestran. Desde que Nicolás Maduro acudió al que debería ser el máximo tribunal de la nación, sabíamos que no buscaba otra cosa que negar la verdad y seguir escondiendo las actas con una írrita decisión judicial. Dictaron una sentencia para complacer al régimen, una sentencia que en lugar de abrir un camino a la paz, solo agudizará la crisis que vivimos. El mundo sabe que el TSJ desde hace mucho tiempo dejó de ser un tribunal imparcial y al servicio de la justicia para convertirse en el brazo ejecutor de Nicolás Maduro. Señores del CNE, no se escondan detrás de un tribunal, asuman su papel y respeten los resultados. Muestren las actas mesa por mesa y den paso a una auditoría internacional imparcial, independiente y confiable. Eso es lo único que deben hacer. Por más vericuetos que busquen, la verdad se impondrá y nuestra amada Venezuela entrará por el camino de la justicia, la paz y la libertad. Viva Venezuela libre, gloria al bravo pueblo. Hola, ¿qué tal? Esa es la declaración de Edmundo González, presidente electo de Venezuela. Y esa es la respuesta a la sentencia del tribunal ilegítimo. El fiscal, pocos minutos antes de arrancar este programa, realizó varias afirmaciones que no son correctas ni son conformes a derecho. Primero, pretender descalificar a Edmundo González como secretario mío es una irresponsabilidad, además de una ignorancia. Edmundo González, su cargo era ministro consejero de la embajada y luego fue embajador titular en varios países y terminó siendo embajador con Chávez. Con Chávez. Es toda una larga trayectoria de carrera diplomática en el que fue ascendiendo por mérito. Segundo, no he visto ni he escuchado alguna descalificación realizada por Edmundo González. Tercero, tal es que no te toma en cuenta. ¿Quién te toma a ti en cuenta? ¿Quién te toma a ti en cuenta? Recuerdo poco horas antes de irme yo de Venezuela que me viste tomando un café y te acercaste a mí y hablaste hasta decir todo del gobierno que no te tomaba en cuenta, etc. Ahora te cortas las venas y vas a Cuba y te arrodillas, etcétera, etcétera. Ya sabemos lo que tú eres y no merece la pena tomarte en cuenta. ¿Qué opinan de los siguientes gobiernos? Ruédalo. ¿Qué es el comunicado? Exactamente. Gobiernos de 11 países desconocen sentencia del TSJ que valida fraude electoral en Venezuela. Comunicado conjunto, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay publicaron un comunicado en conjunto en el que rechaza la sentencia del tribunal. Sigo. Ahora voy, los Estados Unidos, EBTV, el Twitter. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada. Ahora es el momento de que los partidos venezolanos inicien conversaciones
sobre una transición respetuosa y pacífica, señala el comunicado publicado por el Departamento de Estado bajo la firma del secretario de Estado, Vedal Padre. Continúo. Presidente de México. El presidente de México esperará hasta que se publique las actas electorales de Venezuela para fijar posiciones. ¿Dónde están las actas? ¿Tenemos el audio? Colóquelo, por favor. Vamos a esperar que den a conocer las actas, porque ayer el Tribunal Electoral de Venezuela sostiene que ganó la elección el presidente Maduro y al mismo tiempo recomienda que se den a conocer las actas. Creo que hay una fecha en la resolución. Entonces vamos a esperar a que se den a conocer las actas, porque al parecer resuelve el tribunal. El hecho es que el mundo y los venezolanos no se comen cuento. El pueblo habló y habló claro el 28 de julio y los que estén en Miraflores no se sostienen. Breve pausa y seguimos. Tenemos programa especial. Bien, vámonos con el audio del fiscal para que nos dé su opinión nuestro próximo invitado. En las investigaciones que este Ministerio Público adelanta y que en su momento hicimos nosotros un comunicado respectivo. Quiero al mismo tiempo referir que esas investigaciones se dieron en base a los graves llamados que hizo el señor Edmundo González Urrutia, escondido, enconchado, no se sabe en qué lugar del mundo, no se sabe si está en Venezuela, está en... Bien, ¿qué nos tiene que decir nuestro buen amigo Antonio de la Cruz, que me dijo había oído las declaraciones de manera que no se las voy a repetir? ¿Qué me tiene que decir Antonio de la Cruz? Esta es parte de la narrativa que el régimen viene montando para intimidar ahora al que es el presidente electo, en términos de qué, de que se sienta en un momento no seguro, inseguridad, y salga del país, porque mientras el mundo esté en el país, ellos sienten una gran amenaza, sobre todo cuando escuchamos el mensaje que dio que colocaste al principio de este programa. Yo creo que las condiciones están dadas porque Maduro se volvió a equivocar. Pero perdóname un poco, las declaraciones del fiscal pretenden infundirle miedo a Edmundo González Urrutia para que Edmundo González Urrutia se vaya del país. ¿Es correcto? Totalmente. Lo quieren sacar del país porque saben que estando dentro es una referencia y por lo tanto el espíritu de lucha se mantiene. ¿Okay? Entonces lo que ellos hasta ahora habían hecho en los otros casos que vimos, el de interinato, todo lo que vimos, era presionarlos para que abandonaran, porque saben que una vez que salen del país... Meterle miedo, como se dice en criollo. Meterle miedo, correcto, correcto. Ahora, si se queda en Venezuela... Si se queda en Venezuela, esa lucha sigue viva, sigue con la presencia del presidente electo dentro del país y que hoy es reconocido después de lo que ocurrió ayer. Es el paso que seguro la comunidad internacional mucho más adelante va a adoptar, porque al no producir las actas, el régimen de Maduro, ni siquiera a través del TSJ, porque no las tiene, va cogiendo mucho más fuerza que el que ganó esa elección. Hoy hay muchos reconocimientos que antes no existían, porque todos no están de acuerdo con el acto de Maduro y la ausencia de las actas. Por eso, y hay un elemento importante que nos faltó ahí, que fue haber metido la declaración de Boric. Boric ya lo llama dictador y es la primera vez que un presidente de América Latina llama a Maduro dictador y eso le eleva la vara. O sea, ya
en términos de conocimiento y de causa, Boris empieza a colocar un discurso viniendo de la izquierda democrática en la que a Lula, Petro y otros representantes de esa izquierda democrática le va a costar, porque ya Boris lo califica de dictador. Eso es un elemento importante en este momento, porque hasta ahora no lo habían señalado como tal. Entonces, ¿qué tenemos? Él se volvió a equivocar. Mira, Leopoldo, si ellos reconsideran esa decisión y nos ponen a repetir la elección, nos hubieran metido en un berenjenal, como decimos nosotros, porque eso partía aguas en la comunidad internacional, partía aguas internamente, y se vuelve a equivocar Maduro. Maduro viene cometiendo errores tras errores, porque es lo que está consolidándose como una tiranía. Y esa tiranía, lo que viene ahora es la presión internacional, que está toda alineada de la izquierda democrática. Están tímidamente por ahora, pero mientras pase el tiempo, eso se va a seguir consolidando. Y va a estar la presión sobre la CPI. La CPI va a tener que tomar, la Corte Penal Internacional, tomar una decisión sobre los casos que ya tienen sobre la mesa. Y en el momento que se produzca la búsqueda o la orden de captura y búsqueda, ahí vamos a empezar a ver también cómo internamente van a empezar a ver las fricciones y las presiones. ¿Qué es lo que viene? Él tensó pensando que se puede quedar a través de la represión. Sin embargo, los efectos son el rechazo internacional, el que se encauce porque no se consigue otra vía para poder llegar a una solución pacífica en Venezuela. E internamente, en consolidar un frente amplio donde estemos todos, desde lo que sea antimadurista, no importa en el espectro político que milite, porque aquí hay que enfrentarlo en un bloque a esto que Maduro cree que se va a poder salir con la suya. Y creo, por eso te digo, se equivocó, cometió otro error garrafal, el creer que por una sentencia de un tribunal supremo de justicia, que no es reconocido como tal internacionalmente, porque saben que está encabezado por una militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, entonces más bien le debilita aún más la posición. Mientras él no produzca las actas, y eso se va a ir agotando durante el tiempo que soporta su elección, sus números, sus datos, va a haber un movimiento en términos de presionarlo, porque en el siglo XXI no se tolera que un dictador con el corte que está trayendo Maduro de una represión muy fuerte y de violación a los derechos humanos. Fíjate, Antonio, el teatro lo monta de la siguiente manera. Primero, viene una campaña de burla hacia María Corina, porque María Corina sale rezando. La campaña de María Corina ha sido rescatar el optimismo de Venezuela, rescatar que sí hay un futuro. Para María Corina lo espiritual es importante. No es que estaba con un brujo que le estaba echando una salmería, que estaban matando un conejo, una cosa. Estaba en un templo y público, que cualquiera que entraba lo veía. Por el otro lado, pretendieron creer que Edmundo González Urrutia es un tonto cobarde que iba a salir corriendo rápidamente. Y se equivocaron. Y ahora hoy quieren subir la presión con la amenaza de fiscal. Ante ese cuadro, ¿cuál es el camino posible al regreso a Antonio de la Cruz? Continuamos con Antonio de la Cruz, quedó una consideración en el aire. Adelante, Antonio, te escuchamos. Ante ese escenario que planteaste, por supuesto, está una acción coordinada internacionalmente y interna. Interna es la resistencia civil pacífica, la lucha no violenta, el camino que hay que seguir, ¿okay? Presentando para poder enfrentar este régimen, porque ya es totalitario, ya no es un totalitario, porque sin desencadenar un conflicto violento que podría llevar al país a un caos mayor. Esta debe ser organizada con redes de apoyo que no solo movilizan a la población en protesta, sino también ofrecen asistencia, pues es muy importante no olvidarnos eso, y la seguridad a los ciudadanos que participen en esto. ¿Por qué? Porque la escalación del conflicto es necesaria
pero debe hacerse de manera inteligente, preservando la integridad de los venezolanos mientras aumenta la presión sobre el régimen. Hay una clave aquí. La clave de esta estrategia radica en la creación, como dijimos en el bloque anterior, de un aparato político superior que incluya todas las fuerzas antimaduristas, capaz de coordinar todos los aspectos de esta resistencia. Porque este instrumento, este aparato, debe ser capaz de diseñar y ejecutar estrategias que escalen el conflicto de manera efectiva, pero también debe ser flexible para adaptarse a la brutal represión del Estado. Y que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo calificó como prácticas de terrorismo de Estado. Y aquí me detengo porque al calificar al gobierno, al régimen de Maduro, con terrorismo de Estado, empieza a generar una serie de acciones a nivel internacional, y lo conecto internacionalmente ahora con la parte internacional, que podría abrir cualquier acción posible. No estoy recomendándola, pero va desde el TIAR, desde el Tratado Interamericano de Acciones Recíprocas, porque hay un terrorismo de Estado por parte del régimen venezolano, desde la responsabilidad a proteger también, R2P, que se dice en inglés, también abre ese campo, ¿verdad? Abre todo lo que corresponde a la CPI por las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. Entonces, él está creando una serie de acciones también internacionales que se podrían, no estoy diciendo que vayan a ocurrir, pero que se ponen sobre la mesa y genera dentro de los mismos países que hoy no van a reconocer a ese régimen, a aislarlo. Y aquí entran también las empresas petroleras, porque ante un régimen en esas características, no es que por sanciones. Eso que dijeron la administración, que dio a entender que vendrían una serie de sanciones, pero estamos hablando de un número como de 60. Eso es, tradúcenos eso en castellano. Eso quiere decir que vienen individuales a los que hoy acompañan este autogolpe a la soberanía popular y a sus familiares. Pero aquí lo interesante es que empresas como Chevron, los accionistas de Chevron, y empresas como las que están participando, Europea, Repsol, su capital reputacional empieza a ser afectado, porque ese crudo es un crudo de sangre, empieza a ser un crudo de sangre, o barriles de sangre, como también se le puede llamar. Y entonces las mismas empresas no van a querer participar en un régimen con esas características, porque hoy las empresas en este siglo XXI tienen la parte, no solamente responsabilidad social, sino la parte ética, que es muy escrutada, muy vigilada. ¿Podrían venir inclusive sanciones de que gente vinculada a Miraflores, que vive aquí, etcétera, que está acá en los Estados Unidos, se les pueda retirar la visa, sacarlo del país? ¿Algo de eso también puede llegar? Los familiares con seguridad están siendo evaluados hoy en Estados Unidos, pero estas sanciones van a ocurrir si él sigue en este camino, no solamente unilateralmente por Estados Unidos, porque tienen que ser acompañadas por la Unión Europea para que no tengan una vía de escape y entre en una situación de asfixia en que los mismos familiares empiecen a generar presión interna a todos estos que hoy acompañan a Maduro y empiezan a ver que el problema es Maduro y por lo tanto hay que resolverlo o esa cúpula. Y ellos entonces en ese momento, con la presión interna que estamos hablando de esa resistencia, ¿verdad?, ante el régimen, con la presión internacional se da el quiebre en algún momento y entonces es Maduro el que tiene que buscarle hay que buscar una salida, o si no, si él no quiere una salida, bueno, habrá una orden internacional y que posiblemente pueda ser ejecutada en cualquiera de esas actividades o salidas de Maduro al exterior. Entonces yo creo que aquí más bien lo que ocurrió... La gracia le salió morisqueta. Exacto, le salió el tiro por la culata, como dice. Lo que él hizo ayer es seguir acortando su tiempo en el poder. En vez de alargarlo, lo que hizo es seguir el reloj, empezó a contar para él. ¿Cuánto tomará? Por supuesto, no se sabe porque son procesos sociales. Pero de seguro esto va a terminar. Esto no se sostiene en el tiempo por el lado del régimen de Maduro. En otras palabras, creyendo que botaba tierrita y no jugaba más,
esto pique y se tiende. Esto pique y se tiende. Sí, esto va. Y la conducción. Aquí hay que tener mucha confianza, fe en la conducción del liderazgo político por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. En un momento en que tengamos frustración por lo que ocurre en el país, hay que voltear y mirar y ver porque ellos están conduciendo esta lucha de una manera adecuada y en el sentido de alcanzar lo que se han planteado, que es respetar la soberanía popular que ocurrió el 28 de julio. Antonio de la Cruz, muchísimas gracias por tu intervención. Perdón, te corté, ¿ibas a decir algo? No, iba a decir al final que aquí se necesita coraje y determinación. Mucho coraje y determinación. Gracias, Antonio de la Cruz. Coraje aumenta, cada día aumenta más en Venezuela. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Antonio de la Cruz. Hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes. La forma que ha reaccionado María Corina. ¿Qué está pensando María Corina? ¿Cuál es la plataforma? ¿Hacia dónde va? Se lo preguntamos a alguien que tiene que ver con su campaña electoral y muy cercana al movimiento. Me refiero a Carlos Blanco. Carlos, gracias por atendernos. ¿Cuál es el próximo paso? Leopoldo, por invitarme. Yo creo que María Corina está haciendo una demostración clarísima de su liderazgo y de su conducta en todo este proceso. Primero, mucha firmeza y segundo, mucha serenidad. Firmeza en la consecución de los objetivos y serenidad para avanzar todos juntos hacia ese objetivo que en este momento es el que Edmundo González se convierta de presidente electo en presidente de la República. Ese es el objetivo que compartimos, el objetivo que ella está procurando obtener a través de esta dinámica que ha llevado, en primer lugar, a promover 2 victorias consecutivas, que yo creo que es necesario resaltar este hecho. La primera, más reciente, es la del 28 de julio, y la segunda, que creo que hay que hacer notar con mucha fuerza, es la que siguió el 29 de julio, que fue el que se recolectaron todas las actas, se escanearon, se computaron y dieron ese resultado con más del 80% de esas actas recolectadas, del 67% para Edmundo González y el 30% para Maduro. Actas que existen, que han sido publicadas, que no han podido ser refutadas y que el Tribunal Supremo de Justicia de Maduro en el día de ayer no pudo mostrar ni un acta. Es decir, aquello que se suponía iban a hacer, que iban a tener todas las actas y que tienen 3 semanas en ese cuento, no han llevado ni un acta a ninguna parte, porque en realidad las tienen y no las muestran, porque si las muestran se verá que el 67% de los votos corresponde a Edmundo González Urrutia. Yo creo que, este proceso lo ha conducido María Corina al lado de Edmundo González con esos 2 criterios: mucha firmeza y mucha serenidad. Un día a la vez, como suele decir ella. Y en este sentido creo que hay además otros elementos. Mientras el régimen estaba aludiendo a ciberataques y se volvió loco apresando gente y reprimiendo de una manera terrible, la comunidad internacional, trabajando con Edmundo y María Corina, fue desarrollando una visión ahora compartida que dice: los votos favorecieron a Edmundo González Urrutia. Usted no muestra las actas, usted no verifica el resultado, usted lo que está haciendo es una patraña.
Y hay que notar que no solamente los aliados de siempre de las fuerzas democráticas venezolanas han estado allí presentes, sino que otros países, otros gobiernos han estado acercándose a esta posición. No solamente me refiero al gobierno de Petro en Colombia y de Lula en Brasil, sino que algunos presidentes de izquierda han tomado la vanguardia, como el caso excepcional y que hay que reconocer de Gabriel Boric, el presidente chileno. Han dicho con absoluta claridad: ustedes no muestran los resultados porque no los tienen, porque evidentemente ganó Edmundo González Urrutia. En el plano internacional esto es una victoria fundamental. En segundo lugar, hay un proceso de reestructuración de las fuerzas internas del país, porque evidentemente la represión ha sido feroz. Y cuando hay la represión, si tú resistes de frente, pueden romperte. Pero si tú retrocedes un poco para retomar oxígeno, entonces tú puedes avanzar. Yo creo que estamos en ese periodo en que la gente está reseteando sus posiciones, sus planteamientos, sus estructuras organizativas para volver a tomar la calle de una manera creativa, no de una manera violenta, por supuesto, una manera pacífica, pero una manera persistente, insistente, que haga sentir la fuerza del pueblo. Porque me parece bien importante señalar que lo que ocurrió el 28 de julio fue la expresión directa del soberano. El soberano habló. Y no solamente habló, sino que las otras instancias a las cuales normalmente se apela, que si el Tribunal Supremo, que si el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio Público, la Asamblea Nacional, todo eso se convirtió en herramientas del pequeño juego, no por pequeño, menos criminal, de Maduro, para sostenerse en el poder. No hay instancia diferente a la soberanía popular que habló, que se expresó, que dijo esto: Edmundo González Urrutia es el presidente electo de la República. Y así como eso, está ocurriendo un proceso interesantísimo en otros sectores y fuerzas políticas del país, unas que han estado al margen de este proceso, otras que fueron factores de apoyo a Chávez e incluso inicialmente a Maduro. Se está viviendo un cambio fundamental, que es el cambio de todos estos sectores convergiendo con la dirección de las fuerzas políticas democráticas encabezadas por María Corina y Edmundo hacia el objetivo del cambio político para obtener libertad y democracia. Entonces se está creando de facto un amplísimo frente político nacional que comienza a coordinarse entre sí para los objetivos que acabo de mencionar. Es decir, estamos en una movilización política fundamental para el país y que se está expresando tanto nacionalmente con ese amplio frente que se está creando, como internacionalmente con la posición de los países a los cuales me acabo de referir. Perdón un momentico porque tengo que hacer una pausa y al regreso quiero preguntarte si tienes experiencia o reconocimiento o conocimiento, porque esto pareciera un hecho inédito. Generalmente cuando ocurren este tipo de movimientos y hay una definición de la Fuerza Armada, parece que es cuando se aplasta el movimiento y queda una tenue resistencia. Pero aquí como que está ocurriendo lo contrario.